La gestión del conocimiento en términos globales es una disciplina que se enfoca principalmente en identificar y adoptar experiencias y conocimientos, por supuesto, organizacionales. Cuando estamos hablando de identificar y adoptar esas experiencias y conocimientos organizacionales, por supuesto que estamos considerando fundamentalmente las personas. Las personas son las que saben. Aunque mucha gente dice, no, pero es que nuestra base de datos es extensa y tiene muchos documentos importantes. Sí, pero no todo es eso, ¿no? La experticia, la viveza, la técnica de la gente como tal, a veces eso no está respaldado en un sistema electrónico, ¿no? El objetivo fundamental de la gestión del conocimiento persigue básicamente mejorar el rendimiento de la organización a través del uso eficaz eficaz y eficiente, diría, ¿no?, del conocimiento como tal. Por supuesto, este tipo de gestión va a facilitar, pues, la toma de decisiones, la innovación, que es vital para las organizaciones, y por supuesto la adaptabilidad en el mercado. Sin esto las organizaciones no pueden, yo creo que en un alto porcentaje no pueden cumplir sus objetivos estratégicos, ¿no? Los objetivos estratégicos de una organización dentro de tantas cosas es alcanzar gran parte de participación del mercado, un determinado nivel de rentabilidad, satisfacción a sus clientes, a sus accionistas y a su propio grupo de trabajo como tal, pues. Entonces, en consecuencia, la gestión del conocimiento viene a ser un pilar fundamental para las instituciones que aspiran de alguna manera, vuelvo y repito, ser eficientes y eficaces. Y por supuesto, hoy en día resilientes y adaptables a los entornos altamente dinámicos y competitivos y globalizados, la cual enfrenta toda organización, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que es una visión global, ¿no?, 360 grados de lo que es la gestión del conocimiento. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la gestión del conocimiento? Pues, como decimos acá, mejorar el rendimiento organizacional mediante el uso eficaz y eficiente del conocimiento, facilitando la toma de decisiones, la innovación y la adaptabilidad. Este objetivo plantea sencillamente que la gestión del conocimiento busca potenciar ese desempeño global de toda la organización a través del aprovechamiento óptimo del saber de la organización. Y como lo hemos dicho desde un principio, uno de los activos más importantes de las organizaciones es el activo humano, ¿no? La experiencia, la capacidad de adaptabilidad a lo largo de su vida, a lo largo de su trayectoria como tal. Y de esta manera, por supuesto, va en el logro, va en el camino para el logro del cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Este objetivo, yo diría que esto no implica no solamente disponer del conocimiento, sino usarlo de forma, y volvemos a la misma frasecita, ¿no?, de forma eficaz y eficiente. Eficaz para generar un impacto que sea rentable, que se sienta de alguna manera, y por supuesto eficiente, que implica el buen uso de los recursos necesarios a aplicar para que esto funcione como tal, se logre. Por supuesto, al mejorar el rendimiento organizacional se fortalece la toma de decisiones y
la promoción, pues, la inducción a la innovación constante de la organización para adaptarse a todos los cambios que hoy en día requiere la participación en el mercado global. En la era contemporánea, en estos momentos, ¿no? en estos momentos de alta potenciabilidad del conocimiento, donde prevalece la información y la capacidad de aprender por encima de todas las cosas. O sea, si no disponemos de información, que es uno de los factores claves que yo les he mencionado en otras oportunidades, que es el manejo de la información, el director de proyectos, el gerente, el director de riesgo, tiene que estar inundado de información valedera, por supuesto, información certera, información confiable. Y en estos momentos de globalización y sobre todo ahora con este impacto que nos ha generado las nuevas tecnologías, incluyendo por supuesto la inteligencia artificial, ¿no? Nos da más oportunidades para manejar muchísimo más y con mayor precisión la calidad y la cantidad de información que se requiere. En esta era, les decía, ya hay que buscar alguna manera de que las organizaciones enfrenten este desafío para transformar sus recursos intangibles, como lo que es esa experiencia, ese conocimiento que no está en ningún anaquel, como una especie de valor agregado estratégico de la organización a mediano y a largo plazo. Fíjense que este gráfico tan sencillo que está aquí representa un ecosistema en el cual la información representada por textos, libros y por información, data, pues por sistemas de información, de almacenaje, y por supuesto la capacidad de aprender, que lo representa el cerebro como tal, son integrados de alguna manera para desarrollar en forma activa y dinámica los factores diferenciales clave de las organizaciones. O sea, crear valor con este potencial. Pero fíjense que no necesariamente teniendo tanta información, eso nos garantiza de alguna manera el éxito, porque tendríamos que digerirlo, teníamos que procesarlo en función de la capacidad de aprendizaje. Si nosotros tenemos información y no la sabemos digerir, el aprendizaje va a ser nulo o va a ser mínimo. Entonces, el aporte hacia las nuevas estrategias y hacia, diríamos, la innovación, tanto en los factores de producción como en los factores de comportamiento organizacional dentro de la gran atmósfera que esto representa, serían de muy poca utilidad como tal, ¿no? Así que esta representación gráfica es eso, pues tenemos información, tenemos un cerebro para pensar, que es lo que nos fundamenta, nos diferencia, pues, como seres humanos, y de alguna manera tenemos que saberlo aplicar a través del aprendizaje, cómo digerir esa información, y eso es fundamental en el desarrollo de todas las personas, ¿no? Como tal. Así tenemos entonces los factores claves de información serían los siguientes. Primero, la accesibilidad y disponibilidad. O sea, hoy en día este tipo de recursos, o sea, la información que debemos tener disponible no debería representar ningún problema. El asunto es que hay que saber manejar las herramientas adecuadas para poder llegar a tener acceso y disponibilidad de información. Entonces la información debe estar disponible en el momento y en el formato adecuado para cuando se necesite y para quien lo necesite como tal. Porque a veces tenemos informaciones que realmente no vamos a utilizar. Entonces, ¿para qué almacenarla o para qué preocuparnos, perder tiempo con esto, ¿no? Es como, por ejemplo, como
un jugador deportivo, un deportista como tal, comience a estudiar cómo calcular las estadísticas para poder conocer los numeritos de rendimiento en su participación a lo largo de un campeonato. O sea, a ese bateador no le interesa ese tipo de información. Simplemente con oírla, decir, mira, el comportamiento ha sido tal, bueno, está bien, pero a él le interesa es desarrollar su técnica, desarrollar el aprendizaje a través de las personas que lo adiestran, que lo preparan, para ponerlo en práctica y desarrollar a través de esa combinación de aprendizaje, desarrollo, información y digerir una acción, un valor agregado al comportamiento que va a tener en su deporte, pues, como tal. Otro factor clave de la información es la claridad y la veracidad. Por supuesto, la información debe ser confiable, precisa, actualizada y validada, porque es esencial para la toma de decisiones. Entonces tendremos que tener un filtro y tener la confianza y la certeza de que la información es clara, es precisa y es veraz. O sea, es comprobable, es real, no es una información falsa. Hoy en día la información falsa circula por muchas partes, por todos lados, y sobre todo cuando se trata de negocio es mucho más vulnerable, ¿no? Recibir información de este tipo, porque la competencia quiere ser primero que los demás y todo el mundo quiere ser primero que los demás. Todo el mundo quiere de alguna manera formar parte de esa torta, ¿no? de ese pastel, ¿no? de esa distribución de mercado, hablando de negocio, ¿no? Como tal. También un factor clave es, por supuesto, la organización y almacenamiento. Debemos contar con sistemas eficientes de gestión documental, bases de datos y plataformas digitales que faciliten el acceso y que sean altamente confiables. Otro factor importante, clave de la información, es la pertinencia y la relevancia, que no es más que la información debe estar alineada por los objetivos estratégicos y operativos de la organización. Por supuesto, de lo que estábamos hablando anteriormente, cuando hablamos de quién necesita la información, ¿no? O sea, debe estar alineada con los objetivos nuestros, puede estar alineada con otros objetivos de algo distinto a la organización. Nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra pista de despegue y aterrizaje, donde vamos a tener el sistema operativo como tal. Y finalmente, un factor importante, clave para la información, es la seguridad y la confidencialidad. Y ahí es donde todos tienen que tener mucho cuidado, pues proteger la información frente a filtraciones, pérdidas o accesos no autorizados mediante políticas y tecnologías adecuadas. O sea, hay que estar blindado a pesar de que hay que salir al mercado con algo, pero siempre se busca el espionaje industrial ha existido toda la vida, y hoy en día con los hackers, con todas estas tecnologías que existen, ¿no? Disponible, puedes saber hasta de cuál es el color de la ropa interior de la gente. Entonces esto es sumamente complicado, delicado y complicado como tal. Por supuesto, cuando hablamos en el gráfico de esta combinación de información con la capacidad de aprendizaje, entonces tendríamos que considerar fundamentalmente lo que es los factores claves de la capacidad de aprender, porque ahí está la diferenciación entre las grandes organizaciones o las organizaciones, no necesariamente tienen que ser grandes, porque hay startups de pequeña edad, de pequeño calaje, por decir así, pequeña capacidad, pero ha tenido una capacidad de aprendizaje enorme, ¿no? Y las grandes cuando descubren que esos pequeños han descubierto nuevos lineamientos de aprendizaje y aplicación, de alguna manera tratan de absorberlo, ¿no? De llevárselo y de ofertar cantidades de dinero que se tornan en muchos casos no lo puedes despreciar. O sea, tienes que ceder, porque los monstruos grandes se comen a los pequeños. Si no sucede como está sucediendo con Amazon en muchos sectores industriales. No estoy diciendo en todo, pero en muchos sectores industriales, Amazon, cuando ve que alguien tiene, eso lo dicen gente que ha tenido ese detalle, no lo estoy diciendo yo como propiedad, sino gente que ha documentado
esta presión por parte de este monstruo de la tecnología o del retail, como Amazon, cuando ve que un dealer tiene un éxito rotundo, ellos buscan la manera de acapararlo, de que el producto sea de ellos y le ponen condiciones que son a veces leoninas y hace que la operatividad de este tipo de organizaciones medianas y pequeñas no sea tan rentable y atractiva. Entonces se ven en la obligación de ceder, ¿no?, los derechos de estos productos o estas líneas de negocio, ¿no? Es complicado. El mercado no es así tan fácil como voy a salir con una idea y voy a vender y voy a triunfar el mundo, ¿no? Hay que esperarse con todos estos monstruos dinosaurios que están allí a la casa de cualquier cosa. Un primer factor que clave de la capacidad de aprendizaje es la cultura organizacional orientada al aprendizaje, que implica la promoción de valores como la apertura al cambio, la curiosidad intelectual y el aprendizaje continuo. Esta cultura organizacional orientada al aprendizaje debe de alguna manera fomentar activamente un entorno en que el aprendizaje sea un valor central. O sea, tenemos que enfocarnos en que la gente aprenda lo que va a desarrollar. Esto se puede traducir de alguna manera como esa promoción de principios a la apertura al cambio, al estímulo de la curiosidad intelectual y a la incorporación del aprendizaje continuo, por supuesto, ¿no? Y esto se tiene que organizar a través de talleres y sesiones de trabajo y capacidad de aprendizaje en pareja, entre otras cosas. Otro factor clave de la capacidad de aprender es la capacidad y desarrollo del talento humano, que no es más que contar con programas formales e informales de formación, mentoría, coaching y aprendizaje. Aquí dentro de los programas formales podríamos considerar curso, diplomado, posgrado, ¿ok? Que la gente tiene que desarrollar para poder adaptar esos conocimientos a la organización en busca de nuevos horizontes, nuevas perspectivas, por supuesto, ¿no? Y por supuesto los aprendizajes de manera informal como tal son esos coaching, esos adiestramientos internos, esos breves talleres, entre otras cosas, ¿no? Básicamente es eso. Otro factor clave de la capacidad de aprender, de aprendizaje, es el aprendizaje organizacional como tal. Y esto no es más que la habilidad que tenga la organización para adaptarse, innovar y mejorar a partir de experiencias pasadas y análisis del entorno. Recuerden que este enfoque que estamos ahorita analizando es un enfoque global de la gestión del conocimiento. Luego vamos a buscar la forma de cómo se adapta esto dentro de la gerencia del proyecto, que no es mayor variación, sencillamente es dentro de lo que es el manejo de proyectos, pero en términos globales hay que hablarlo como organización, porque ya de por sí un proyecto es llevado por una organización, o a veces un proyecto es sencillamente una organización que nace para eso y desaparece por eso, ya se acabó. Otro factor interesante clave para la capacidad de aprender es la tecnología y herramientas de aprendizaje, es decir, el uso de plataformas digitales, inteligencia artificial, analítica de datos y entornos colaborativos. Hoy en día las grandes organizaciones, y eso es un hecho, ¿no?, están fomentando prácticamente como una unidad vital dentro de ellas los analistas de Big Data, ¿no?, de grandes Big Data. Tenemos que conocer el mercado como sea, el comportamiento, cómo piensa el consumidor, de qué manera, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus gustos, cuáles son sus rechazos. Esa información se maneja a través de lo que hoy en día se conoce como los analistas de Big Data, ¿no? Y mucha gente se está yendo a esos lineamientos para poder convencerse como organización de que las cosas se tienen que hacer de alguna manera porque la gente tiene ese comportamiento, ¿no? Este factor clave como tal nos implica que la integración de las tecnologías como plataformas
digitales, inteligencia artificial, análisis de datos y entorno, por supuesto, lo que nos va a permitir es potenciar el aprendizaje, porque conocemos cada vez más, descubrimos más datos y nos va a facilitar el acceso a ese conocimiento y, por supuesto, a la interacción que va a tener continuamente cada uno de los miembros de la organización. ¿Cuáles son entonces los beneficios de la gestión del conocimiento? Por supuesto, en un entorno organizacional caracterizado por el dinamismo que hoy en día no puede estar ausente en ningún tipo de organización, la complejidad y la constante transformación que básicamente está demandando el mercado hace que la gestión del conocimiento se consolide como una estrategia fundamental para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad en el largo plazo. Así tenemos, por ejemplo, un primer beneficio de la gestión del conocimiento, que es la innovación y la creatividad, que no es más que nos fomenta un ambiente propicio para la generación de nuevas ideas y soluciones innovadoras. ¿Por qué? Porque ya tenemos instrumentos, gentes, equipos, desarrollos, plataformas que nos están suministrando información continua, actualizada, y entonces eso nos va a permitir de diseñar, ¿no? nuevos procesos, nuevos productos, ¿okay? Y eso, por supuesto, hace que las ideas y las soluciones se discutan continuamente en comités especiales de lanzamiento de nuevos productos, por decir así, lanzamientos de estrategias corporativas, ¿no? Porque a veces las organizaciones creen que trazar los objetivos estratégicos corporativos de la organización son perennes en el tiempo, ¿no? Y puede cambiar de la noche a la mañana en función de los mismos cambios de gustos, incorporación de tecnología, las nuevas generaciones que demandan otro tipo de necesidades, ¿no? y de placeres, entre otras cosas. Otro beneficio interesante es la eficiencia operacional, que mejora la eficiencia y la efectividad de los procesos organizacionales mediante el uso de mejores prácticas y lecciones aprendidas. Otro beneficio interesante dentro de lo que nos puede aportar la gestión del conocimiento es una ventaja competitiva, como lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Que nos proporciona una ventaja competitiva al permitir una mejor toma de decisiones y una respuesta más rápida a los cambios del entorno. Otro beneficio interesante y que es sumamente vital es la satisfacción del cliente. Como lo hemos dicho siempre, al final de todo este tipo de planteamientos, planificaciones, desarrollo y aseguramiento y cuidado y cuidarse las espaldas y respaldarse a cualquier evento, que pueda ir en contra de los objetivos de cualquier proyecto, es la satisfacción del cliente, que es la mejora de la calidad de los productos y servicios, lo que de alguna manera va a aumentar la satisfacción y la calidad y fidelidad del cliente, que es lo que también hace que la organización permanezca en el tiempo. Y por último, el desarrollo del personal, que va a la mano con todo esto, ¿no? Que es el que fomenta, el que desarrolla todas estas cosas es el personal, ¿no? Entonces potencia el desarrollo profesional de todos los empleados al proporcionar el acceso a la información y oportunidades de aprendizaje continuo. Hay organizaciones que cuando entras de una, creo que hoy en día es la mayoría, precisamente por eso, pues, porque las cosas cambian tan rápidamente que la volatilidad y la rotación de los activos del factor humano a veces se torna crítico en el mercado como tal. Entonces te hace firmar un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Un acuerdo que hasta puede ser
sancionado con penas, ¿no? Con penas severas, ¿no? Para poder entonces mantener el ritmo de que no. Pero ¿hasta qué punto estos contratos de confidencialidad pueden ser violados? ¿En qué momento? ¿Cuál es la vulnerabilidad? Bueno, las organizaciones las organizaciones de robar talento, como hemos dicho en otras oportunidades, cuando hablamos en aquella oportunidad de la gerencia estratégica del desempeño, tiene su maña, ¿no? Su truco para poder de alguna manera traer ese talento y de alguna manera, bueno, no rompes el contrato de confidencialidad, pero me lo dices de otra manera, pues, ¿no? Entonces, es complicado, de verdad que por eso es que las organizaciones tienen que estos factores humanos clave dentro de las organizaciones que son indiscutiblemente fundamentales como tal, tienen que mantenerlo contento por todos lados, ¿no? Por todos lados. Entonces, la implementación de la gestión del conocimiento, básicamente lo que nos va a permitir es identificar, organizar, compartir, que es importante, y aplicar el conocimiento que existe dentro de la organización, tanto de una manera tácita como explícita, ¿no? Porque hay conocimiento tácito que está en el ambiente, pero no está en ninguna parte, ¿no? Y el explícito sí puede estar ya hasta documentado, pero ambos aprovechamientos nos va a generar múltiples beneficios, que de alguna manera van a impactar de manera transversal todos los niveles de la organización y va a haber un beneficio, como se dice esa técnica que mucha gente nombra continuamente, ¿no? El ganar-ganar. O sea, yo gano como profesional, como desarrollo, como factor de crecimiento y carrera dentro de la organización se beneficia porque va a tener un cumplimiento de los objetivos estratégicos y una ampliación, una penetración más profunda dentro de lo que es su mercado como tal. Esto es en términos ya de todo lo que es la globalización de las organizaciones como tal, independientemente del tipo de organización, si es privado, público o de beneficencia, qué sé yo, pero todos tienen que buscar la manera de gestionar el conocimiento con estas técnicas, con estas metodologías como tal. Vamos a trasladar estos parámetros, estas coordenadas dentro de lo que es la globalización de la gestión del conocimiento a la generación del conocimiento en la gerencia de proyectos, para que no nos quedamos tampoco así tan genéricos, ¿no? Como tal. La generación de conocimiento, por supuesto, ya sabemos que es crucial, es indispensable para el éxito y sostenibilidad de la gerencia, sobre todo en la gerencia de proyectos, ¿no? O sea, y era lo que uno estaba acostumbrado a conocer dentro de lo que era la anterior directriz del mismo PMBOK Book, que establecía fundamentalmente y con muchísima relevancia las áreas del conocimiento, áreas de conocimiento, de gestión de conocimiento. Entonces estaba gestión de riesgos, gestión de calidad, gestión de recursos humanos, porque cada una de ellas se maneja con eso, ¿no? Gestión de conocimiento. Y gestión de conocimiento es aprovechar el talento de las personas para adaptarlas de forma tácita o explícita dentro de la organización. Entonces, la generación de conocimiento en la gerencia de proyectos, por supuesto, también implica o involucra pues la creación, distribución y utilización efectiva del conocimiento existente. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué lineamiento? Con el fin de mejorar la toma de decisiones, la resolución de problemas y, por supuesto, la innovación, que seguramente este tipo de
de resultado o de objetivo, básicamente, para obtener los resultados, que es la toma de decisiones acertadas, la resolución de problemas en caso de que se presenten algún inconveniente, y la innovación nos va a traer como resultado final un impacto positivo, ¿no? Un ahorro de tiempo, un ahorro de recursos financieros y de recursos humanos, entre otras cosas. Es importante entonces determinar cuáles son los aspectos fundamentales en la generación del conocimiento dentro de la gerencia del proyecto. Porque sabemos que cada proyecto en sí constituye una oportunidad inigualable e invaluable para capitalizar conocimientos prácticos que de alguna manera no se adquieren en la teoría. Porque en estos estudios que estamos haciendo, que ustedes están realizando, llenos de teoría, y eso les he dicho, estos son sencillamente las herramientas fundamentales para que ustedes saquen dentro de sí su potencial de gerentes, de directores, de conductores de negocio como tal. Cuando compramos un vehículo, no hacemos un curso de cómo cambiar un caucho, ¿no? A la hora que se ponche una llanta. Pero las herramientas están allí, entonces hay que saberlas usar. En algún momento tuvimos que haber oído o instruido teóricamente de cómo se cambia un caucho, cuáles son las medidas de seguridad para cambiar un caucho. Pero no te lo enseñan cuando compras el carro en el concesionario, ¿no? Sencillamente, ahí está la llave de cruz, está el gato, está el triángulo de seguridad. Se les picha el caucho, usted tiene que ya saber de por sí, porque si no, no te dan la licencia, en teoría, qué tienes que hacer. Y eso es lo fundamental, ¿no? O sea, estos conocimientos que debemos capitalizar no se adquieren de la gerencia de proyectos, no se adquieren de la noche a la mañana en los estudios teóricos en la Universidad de Cometal. Se adquieren y se ponen en práctica batiendo el cobre allí con las botas llenas de cemento, ¿no? Como tal. Sistematizar las lecciones aprendidas, que también es una forma interesante de la generación de conocimiento en la gerencia de proyectos, no solo nos va a evitar los errores repetitivos, que es lo que se pretende a través de todos estos estudios teóricos, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas del manejo de este proyecto? Bueno, tenemos que documentar los errores para no repetirlos, y dentro del mismo desarrollo del proyecto también de alguna manera considerar que esos errores se puedan repetir, ¿no? Y la repetición de errores seguramente nos trae destrozos en las demás áreas de desarrollo como tal, ¿no? Entonces, las lecciones aprendidas, como decía, no solamente nos va a permitir evitar los errores y repetirlos, sino que de alguna manera nos va a replicar en las buenas prácticas y mejorar progresivamente el desempeño de cada uno en el desarrollo del proyecto. La clave está en transformar vivencias individuales de cada quien, valga la redundancia, en un conocimiento colectivo estructurado. Y eso forma parte de la participación global de todos los miembros de la organización o del proyecto, ¿no? Que sea accesible para toda la organización y que sea reutilizable en futuros procedimientos. En definitiva, yo pienso que la generación de conocimientos en la gerencia de proyectos es un camino hacia la madurez organizacional y, por supuesto, la excelencia en la gestión de proyectos. Un primer aspecto fundamental en la generación de conocimiento en la gerencia de proyectos es el aprendizaje derivado de la experiencia, que es lo que habíamos conversado hace poquito, ¿no? De esas lecciones aprendidas, ¿no? Cada proyecto ejecutado es una fuente de aprendizaje. Cada proyecto es único, no hay un proyecto igual al otro. Y eso es una realidad, ¿no? Entonces, lo fundamental es sistematizar esas lecciones aprendidas e identificar los errores, aciertos y áreas de mejora, y documentarlos para proyectos futuros. Y esto es parte de lo que es la acumulación de ese conocimiento que está allí, ¿no? Que está documentado como tal, ¿no? El aprendizaje derivado de todas esas experiencias
que nos sucedieron a lo largo de la vida del proyecto como tal. Otro aspecto fundamental es la socialización del conocimiento tácito. Mucho del conocimiento valioso reside en la experiencia del equipo del proyecto, reside aquí, en la mente, ¿no? Como tal, reside en la mente. Entonces, hay que facilitar su trascendencia informal a través de mentorías, las mentorías son básicamente, yo voy a enseñar a mi equipo, vean cómo se hace, practiquen cómo se hace, evalúen los resultados como tal, ¿no? A través de eso, de esas mentorías, sesiones retrospectivas y espacios colaborativos, entre otras cosas, que van a ser cruciales para evitar su pérdida. Por supuesto, en la gerencia de proyectos, gran parte del conocimiento tácito reside en la experiencia de cada una de las personas que han tenido trayectoria a lo largo en la organización. Entonces, promover estos espacios donde el saber pueda compartirse de manera de fortalecer el aprendizaje colectivo, por supuesto, nos va a traer como resultado prevenir pérdidas y alcanzar algo nos va a permitir no alcanzar lo que se considera como, ya les digo, como el conocimiento crítico. Conocimiento crítico que no es más que la rotación del personal o cierre de proyectos, porque la gente se nos va y nos quedamos como colgados, ¿no? Ese conocimiento crítico que mira, si se va este tipo, se nos enrolla aquí la cosa, ¿no? Entonces, socializar el conocimiento tácito convierte la experiencia individual en un capital organizacional, o los activos intangibles de la organización, como los activos fundamentales, que es una de sus mayores plusvalías para cada uno de la organización. Otro aspecto fundamental en la generación de conocimiento, en la gerencia de proyectos, es la captura y documentación estructurada. Es decir, utilizar herramientas y metodologías para recopilar, organizar y almacenar conocimiento generado durante la planificación, ejecución, monitoreo y cierre del proyecto, lo cual nos va a permitir la reutilización y análisis posterior. En la gerencia del proyecto, ustedes ya deben conocer que cada fase de ejecución, de desarrollo del proyecto, mejor dicho, es decir, desde la planificación hasta el cierre del proyecto, continuamente está generando información valiosa, que si de alguna manera no se registra, corremos el riesgo de que se pierda y entonces y que sea inaccesible. Entonces, no sabemos qué fue lo que realmente pasó en el proceso de planificación, que era interesante, que alguien nos dijo, que sucedió a través de una decisión. No se documentó, entonces se pierde y entonces se vuelve inaccesible. Así como cuando uno lo guarda en un archivo o una información muy importante, ¿no? Por supuesto, el uso de herramientas específicas como plantillas, formularios, software de gestión, repositorios digitales y, por supuesto, la implementación de metodologías sistemáticas como el procedimiento de mejora continua, el análisis continuo de riesgo, entre otras cosas, nos va a permitir de alguna manera transformar todos estos datos que están dispersos en un conocimiento estructurado, accesible y por supuesto, reutilizable. Esto en la práctica nos va a facilitar, por supuesto, lo que nosotros estamos empeñados siempre, que lo vimos la vez pasada, como la mejora continua, ¿no? No solamente eso, sino que nos va a permitir reducir costos, nos va a optimizar los tiempos, nos va a fortalecer la memoria organizacional a través de la experiencia y nos va a llevar siempre, nos va a conducir de alguna manera al éxito del desarrollo del proyecto. Entonces, documentar fundamentalmente es convertir la experiencia en un recurso estratégico para el futuro. Eso es fundamentalmente lo que implica
la captura y documentación estructural. Otro aspecto importantísimo para la generación de conocimiento en la gerencia de proyectos es la cultura organizacional que valore el conocimiento. Es decir, fomentar una cultura en la que el compartir conocimiento sea incentivado y donde el aprendizaje continuo esté alineado con la mejora de los procesos de la gestión de proyectos. Es decir, esto no basta, fíjense, no basta con tener herramientas y procesos, porque es indispensable crear un entorno en el que el conocimiento sea valorado, compartido y, por supuesto, lo que todos queremos, recompensado. La tercera prioridad que le dan la mayoría de los empleados dentro de su organización. O sea, yo quiero estar bien, yo quiero tener oportunidades de desarrollo y yo quiero estar bien remunerado, bien compensado económicamente. Pues. Hasta los años 90, me consta por experiencia, la valoración del conocimiento era como que no hables mucho, no participes, pues si eres menor escala, a otros menores, de los gerentes para abajo, dime y quédate callado en tu rincón, ¿no? Había una especie de un cofre, ¿no? Algo bien blindado, ¿no? Una atmósfera blindada, una cápsula blindada a los altos ejecutivos, que eran los que sabían como tal, ¿no? Y eran egoístas. A mí me tocó muchísimas veces compartir mis responsabilidades con gente que yo finalmente pude comprobar que eran egoístas, no querían dar a conocer sus habilidades y conocimientos. Entonces, cuando esta persona se moría, se iba de vacaciones o se iba de la organización, entonces, de alguna manera, quedaba la organización quedaba sin ese conocimiento. Yo no sé si alguna vez les conté a ustedes que en una transnacional que tenía representación en Venezuela, llamaron al gerente de operaciones comerciales de Venezuela para preguntarle, lo llamaron de la alta directiva transnacional, lo llamaron para preguntarle que quién de su equipo tenía las habilidades que él tenía como gerente de esa unidad. Y el gerente, cuando el gerente llamado dijo, no, ninguno de ellos. Ahí si yo no estoy, nada funciona, ¿no? Si yo no estoy, nada funciona. Pero seguro, porque mira que la media de permanencia en su puesto, en su cargo, de tus empleados es de 5 años, cónchale, y en 5 años no ha habido gente que realmente conozca lo que tú haces, lo que tú sabes. No. Esa gente realmente sin mí no funciona. Yo tengo que estar allí para que ellos puedan hacer sus cosas bien. Bueno, si tú lo dices, tú eres el que sabe, le dice el alto directivo. Y es una lástima porque te estábamos llamando para saber quién te podía sustituir, porque tú estabas candidateado como gerente de la zona de Latinoamérica como tal. O sea, entonces, como no tienes quien te sustituye, entonces te quedas allí en Venezuela, en tu oficinita, y no ha pasado nada. Eso es lo que no se debe hacer. Eso es lo que uno no debe hacer, es ser el egoísmo. Yo no lo sé. Hay que enseñar a los que están alrededor de uno, porque es una forma de que uno sea promovido y hacer que los demás sean promovidos también. No, creo que no. La gente no pretende, hoy en día, con este dinamismo, la gente no creo que yo digo, yo llego a este cargo y aquí me quedo, aquí me muero, hasta que me voten como tal. No, hay que ver más allá de la punta de la nariz de uno. Eso es fundamental. Entonces, una cultura organizacional orientada al conocimiento tiene que impulsar a los equipos a colaborar, a comunicarse, a aprender y a documentar buenas prácticas entre todos, en lugar de trabajar en forma aislada o competitiva. O sea, yo soy el mejor y yo seré siempre el mejor mientras solamente yo sepa lo que sé. Así. Bueno, cuando el aprendizaje continuo se convierte en una parte de la ADN institucional, entonces los proyectos es que van a evolucionar
por supuesto, con mayor fluidez, eficiencia y capacidad de innovación. En términos generales, una cultura que valore el conocimiento va a convertir a la organización en un ecosistema, así como vimos en nuestro ecosistema anterior, un ecosistema vivo que siente, que parece resiliente y, por supuesto, orientado al crecimiento sostenible. Otro aspecto fundamental del conocimiento en la gerencia de proyectos como tal es la retroalimentación continua y la mejora iterativa. La generación de conocimiento no debe limitarse al final del proyecto. Debe ser un proceso dinámico donde se promueva la reflexión, el análisis de resultados intermedios y la corrección del curso en tiempo real. La retroalimentación continua y la mejora iterativa nos va a permitir que el aprendizaje no sea un evento aislado, sino que al cierre del proyecto todo el proceso se haya convertido en una forma integrada del desarrollo del mismo como tal. Es decir, hay que promover de alguna manera los espacios de reflexión durante la ejecución del proyecto, así como reuniones ágiles, que es lo que motiva todos los días, por ejemplo, los proyectos que están bajo esta metodología, ¿no? Y esto nos va, por supuesto, en forma continua a permitir de visualizar pues, las desviaciones que puedan estar sufriendo algunos procesos y validar decisiones o ajustar decisiones estratégicas en tiempo real, no ex post de las cosas, ¿no? Entonces, esto no solo mejora los resultados del proyecto en curso, sino que de alguna manera nos va a enriquecer el conocimiento organizacional con prácticas validadas y adaptativas. En consecuencia, yo pienso que se construye una organización bien sólida, más ágil, reflexiva y orientada a la excelencia operativa mientras haya una retroalimentación continua y por supuesto, una mejora iterativa. Otro aspecto fundamental del conocimiento, de la generación de conocimiento en la gerencia del proyecto, es la tecnología para la gestión del conocimiento. En un entorno moderno como el que actualmente vivimos, el conocimiento solo adquiere verdad, o sea, fuerza verdadera o verdadero valor, mejor dicho, si es accesible, si es reutilizable y si es compartido de manera efectiva. De lo contrario, no tiene razón, no tiene efecto alguno. Entonces, para ello, por supuesto, para que se logre esto, es necesario, es indispensable contar con unas plataformas digitales especializadas que van a ser esas herramientas que nos van a permitir tener acceso a un banco de datos, a poder tener acceso a información externa de la organización. Hoy en día, a través de la inteligencia artificial, no sé si han oído hablar de los ejecutores de IA, los ejecutores, los asistentes, básicamente se pueden llamar así, que tú le das una tarea y tú no tienes que perder tiempo en investigar cierta información o cualquier cantidad de datos que necesites, sino que tú le asignas la tarea bien programada y tú los dejas tranquilos. Ese tarda 4, 5 horas, 2 horas, 3 horas, no importa el tiempo, un día. Si es necesario explorar todo el universo de información en función de esos parámetros que se requieren para que tú, mientras tanto, estás generando otras vías de solución y te da toda la información que requiere como un asistente. Eso hoy en día las organizaciones lo están utilizando como columna central también, ¿no? Como un pilar fundamental dentro de la organización, porque va a disminuir los tiempos de investigación. ¿Cuánto tiempo de investigación implica buscar información sobre el análisis de la competencia, la disponibilidad de recursos, los factores, ¿cómo se diría? Las restricciones gubernamentales o internacionales del mercado de determinado producto, de determinado servicio, de determinado proceso a nivel mundial, por ejemplo, o solamente en Venezuela o en México o en Estados Unidos, que eso es inmensamente infinito, valga la expresión. Eso tarda tiempo, horas, días, semanas de investigación. Considerando de que la información sea obtenida de fuentes fiables y certeras, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces,
Con estos asistentes ahora que disponemos, todo sale, todo fluye. ¿Cuánto cuesta un asistente? Esto está costando alrededor de $2,000, creo, al mes. Y esto creo que reduce la participación de 5 a 10 empleados que puedes utilizar en un sistema de investigación de este tipo. Entonces, imagínense a dónde hemos llegado como tal, ¿no? Entonces, herramientas como bases de datos centralizados, bibliotecas virtuales, dashboards de indicadores de sistemas de gestión y conocimiento, nos va a permitir de alguna manera organizar la información, nos va a facilitar la búsqueda una búsqueda inteligente y por supuesto fomentar el trabajo colaborativo. Por supuesto, la infraestructura tecnológica adecuada que se requiere para este tipo de generación de conocimiento en la gerencia del proyecto va a convertir el conocimiento disperso en un activo estratégico gestionable y dinámico y por supuesto escalable, que va cada vez siendo mayor. Y por último, uno de los aspectos fundamentales en la generación de conocimiento en la gerencia del proyecto es la integración con la estrategia organizacional, que no es más que el conocimiento generado debe nutrir la toma de decisiones estratégicas, fortalecer el portafolio de proyectos y optimizar la gestión del conocimiento institucional. Esto no es más que el conocimiento generado en proyectos, procesos o iniciativas tiene que de alguna manera retroalimentar las decisiones claves de la organización que van a guiar el rumbo de esta como tal hacia el éxito continuo, ¿no? Cuando el conocimiento se integra a la estrategia, por supuesto va a permitir identificar oportunidades, mitigar riesgos, que los estudios que hemos hecho básicamente dentro de nuestro ciclo, ¿no? Priorizar inversiones y por supuesto fortalecer el portafolio de proyectos en el caso de que manejemos más de un proyecto, pues. Además, yo creo que nos permite también las lecciones aprendidas, ¿no? Las buenas prácticas, la inteligencia acumulada se va a convertir en insumos reales para la planificación a largo plazo. En definitiva, integrar el conocimiento y la estrategia lo que nos va a permitir es transformar a una organización operativa en una organización verdaderamente inteligente y orientada al futuro. Y es que es la diferencia que tenemos que tener presente, ¿no? Esa organización que opera como un robot A, B, C, D, ¿no? A una organización que tiene un amplio espectro de acción y de penetración, que de una forma inteligente y por supuesto hoy en día orientada al futuro, y el futuro ya a mediano plazo yo pienso que debe ser hasta 3 meses, 6 meses, no puede ser, y el largo plazo antes se decía que era 20 años, ahora no, ahora creo que es un año, yo pienso que un año podemos hablar de largo plazo, ya eso de 5, 10, 20 años, eso se acabó, eso es demasiado volátil. Bueno, en conclusión, la generación del conocimiento es un proceso continuo y dinámico, como hemos podido apreciar, y requiere un enfoque sistemático, estratégico, para mejorar la efectividad de los proyectos, impulsar la innovación y mantener la ventaja competitiva. Hasta aquí nuestra exposición de hoy referente a lo que es la gestión del conocimiento.